Y bueno, la segunda parte, el paso número 7, duración de la lesión, ¿cuánto tiempo tiene de evolución? Y esto es muy importante porque generalmente, o en la mayoría de los casos, este, no, el cirujano dentista no está acostumbrado a guardar radiografías para tener un tiempo de evolución o para tener un control radiográfico de su paciente. Y esto es muy, muy, muy importante porque si, por ejemplo, ustedes detectan algún tipo de lesión o alguna, por ejemplo, una lesión radiolúcida en el periápice de un canino superior derecho, ustedes hacen la endodoncia hoy 5 de mayo del 2017, guardan, le toman radiografía y pues no tienen los cuidados necesarios y la tiran. No se queda ahí traspapelada o se junta con otras radiografías que tienen ahí en el, en el cubículo o algo. Desaparece esa radiografía. Por alguna razón desaparece esa radiografía y no se queda en el expediente. Entonces, 6 meses después llega el paciente o un año después llega el paciente comentándoles que sigue teniendo que sigue teniendo dolor, que sigue teniendo molestia y le toman radiografía y ven una lesión radiolúcida. Solo que, pues como no tienen la de aquel entonces, la del 5 de mayo del 2017, pues no saben si esa lesión disminuyó, no saben si esa lesión aumentó de tamaño o no saben si incluso apareció, a lo mejor ni siquiera se acuerdan que tenía una lesión periapical y resulta ser que apareció una lesión periapical y ustedes no saben ni qué pasó. Entonces, y en muchos de los casos podemos evitarle a un paciente un tratamiento mal diagnosticado o un mal diagnóstico porque no tenemos una radiografía. Muchas veces llegan a clínica compañeros de ustedes para hacer digamos, un retratamiento, se hace una endodoncia y por alguna razón ellos ven una lesión periapical y piensan, no, pues es que hay que volver a hacer la endodoncia porque pues sigue la lesión ahí. Y aquí es cuando yo les pregunto, bueno, ¿y el paciente tiene dolor? El paciente, o sea, ¿cómo sabes que esa lesión a lo mejor no estaba más grande y está disminuyendo? Hay un control radiográfico, hay una radiografía posoperatoria inmediata y muchos, pues en realidad no tienen esa radiografía posoperatoria inmediata, entonces no saben si a lo mejor la lesión está disminuyendo o no saben qué está pasando con esa lesión. Entonces, en esos casos, pues simplemente no hay dolor, pues se queda bajo observación y no podemos hacer nada porque pues no lo vamos a hacer rehacer el tratamiento cuando muy probablemente ya está cicatrizando. Entonces no tiene caso rehacer el tratamiento. Pero bueno, entonces, por eso es necesario tener un control radiográfico de nuestros pacientes y tener mucho cuidado con las radiografías. Afortunadamente ya tenemos el radiovisógrafo y el radiovisógrafo nos permite guardar los expedientes o las radiografías en nuestra computadora y por lo tanto vamos a tener el antes y el después y se queda registrada la fecha, la hora en que se tomó la radiografía y ya podemos comparar el antes y el después, como les mencionaba. Entonces aquí tenemos un caso, por ejemplo, dice lesión o sombra radiolúcida unilocular, es una únicamente esta lesión, mal definida de 5 milímetros por 3 milímetros de diámetro aproximadamente, periapical a la raíz mesial del órgano dentador 46. Estamos hablando exclusivamente de la raíz mesial. Provocando reabsorción del ápice, aparentemente está reabsorbiendo el ápice porque no se ve en forma de punta como se ve en este caso, se ve un poquito más chatito el ápice, entonces podemos deducir que hay una reabsorción y que tiene 3 años de evolución. ¿Cómo puedo saber yo? Porque bueno, yo tengo una radiografía de hace 3 años y sigue igual la lesión, ¿no? Tiene la misma lesión, no ha cambiado, no ha variado, por lo tanto tiene 3 años de evolución. A eso nos referimos con la evolución de la lesión. Y por último, el diagnóstico diferencial. Eh, Describir, saber yo, bueno, este es un absceso periapical o puede ser un granuloma periapical o puede ser un keratoquiste odontogénico contra una ameloblastoma o puede ser un quiste contra un granuloma. Como les mencioné en el video pasado, no podemos dar un diagnóstico con una sola radiografía. Con una radiografía no podemos dar el diagnóstico certero o exacto de lo que le está pasando a nuestro paciente. Necesitamos compararlo clínicamente y necesitamos hacer en la mayoría de los casos un estudio histopatológico para estar bien seguros de cuál es el diagnóstico.
en muchos de los casos, por la misma apariencia clínica, sabemos de qué se trata. Por ejemplo, un absceso periapical, pues el paciente va a venir con la celulitis facial, a todo lo que da, pues obviamente decimos, bueno, pues es un absceso, ¿no? O sea, lo estoy viendo en el paciente que está con la cara de sufrimiento, como en el caso de de último caso clínico que tiene la inflamación en el carrillo, pues sí, en la mejilla derecha o izquierda, no recuerdo, y que bueno, pues es más que obvio que es un absceso, ¿no? Aunque pudiera ser que no, ¿eh? Pudiera ser que no sea un absceso, hasta que tomamos la radiografía y vemos una entidad totalmente distinta a lo que se ve como a lo que radiográficamente se ve como un absceso. Entonces puede ser otra cosa, no puede ser incluso un tumor. Para eso hay que tomar las radiografías y para eso hay que saber cómo se ve un absceso, cómo se ve un tumor, cómo se ve un queratoquiste, etcétera, 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 ¿no? Entonces el diagnóstico diferencial en este caso, en esta radiografía, y es lo mismo que habíamos comentado en el paso pasado, en el paso número 7. Y aquí tenemos la misma radiografía. Únicamente ponemos aquí diagnóstico diferencial, absceso periapical contra granuloma periapical. ¿Por qué puede ser granuloma? ¿Por qué puede ser absceso? Los dos corresponden a las mismas características radiográficas, como una sombra radiolúcida. Puede ser mal definida o bien definida. Generalmente el granuloma periapical está bien definido y un absceso periapical generalmente está mal definido, generalmente, pero como puede estar mal, puede ser bien definido el absceso periapical y granuloma también puede estar mal definido. ¿Cómo voy a saber yo si es uno o si es otro? Ya sabemos, ya les dije, número uno, compararlo clínicamente, contrastar los datos radiográficos con los datos clínicos. Clínicamente, ¿el paciente tiene una celulitis? No. ¿Tiene un tracto sinoso? No. Entonces podemos suponer que es un granuloma periapical, pero clínicamente el paciente tiene una celulitis facial, sí. Entonces, bueno, entonces es un absceso periapical. Ya comparando radiográficamente con lo clínico, pues podemos decir que es un absceso periapical. Pero únicamente les repito, vamos a estar 100% seguros hasta que hagamos un estudio histopatológico. Entonces, ya viendo todos estos 8 pasos, vamos a hacer unos ejercicios aquí, 4 radiografías para interpretarlas. Tenemos aquí un granuloma periapical, tenemos un primer premolar superior derecho que tiene una restauración de amalgama, clase 2, bien ajustada, por cierto. Tenemos nuestro conducto, nuestra pulpita muy bonita por aquí. Y tenemos una lesión radiolúcida, el número 1 de la densidad, es una lesión radiolúcida. ¿Por qué? Porque es negra completamente. Su forma va a ser unilocular o multilocular, una sola cavidad o múltiples cavidades. En este caso es una sola cavidad. Aquí se observa claramente. Los bordes están bien definidos también. Se observa claramente que los bordes están bien definidos. Y el tamaño, pues bueno, no tenemos una regla, pero podemos inferir a lo mejor 3 por 2 milímetros o 5 por 5 milímetros. Me gusta más para 5 por 5. No sé por qué hice 3 por 2, pero me gusta más para 5 por 5. Entonces, no tenemos regla, les digo, pero pues podemos inferir más o menos el tamaño. La localización, y como les había dicho, es periapical del primer premolar superior derecho. Periapical, ¿por qué? Porque se encuentra alrededor del ápice. Y efectos sobre estructuras adyacentes, reabsorción del ápice. Les había comentado cuando vemos un ápice que está chato, está pasando por un proceso de reabsorción. Entonces, en este caso, pues sí, aparentemente está el ápice un poquito chatito. Puede ser que sea el ápice de la raíz vestibular, porque aquí atrás se ve algo raíz un poquito más definido, un poquito de una forma más puntiaguda, y podemos sospechar que es a lo mejor la raíz palatina. ¿Qué podemos hacer en estos casos para saber si tiene dos raíces? Pues bueno, aplicamos una buena técnica de Clark, como ya habíamos visto. Tomamos 2 o 3 radiografías más con diferentes angulaciones horizontales, una mesiorradial o una distorradial, y ya con eso vamos a poder corroborar si son dos raíces o es una sola raíz. Entonces, y pues tiempo de evolución, pues aquí no podemos saber porque no tenemos una radiografía previa. Esa es nuestra primera radiografía, nuestra radiografía de diagnóstico. Entonces, pues obviamos el tiempo de evolución porque no sabemos cuánto tiene el paciente con esa lesión. Y por último, el diagnóstico diferencial, pues puede ser un granuloma periapical o puede ser un absceso periapical o puede ser un quiste periapical dado las características radiográficas de esta lesión, ¿no?
No tenemos datos clínicos, entonces obviamos ese aspecto. Tenemos aquí otra radiografía, tumor odontogénico queratoquístico. Su densidad. Aquí puede entrar un poquito en confusión si es radiolúcido, es radiopaco o es mixto. Radiopaco creo que queda claro que no es radiopaco, pero puede ser que crear aquí un poquito de confusión si es radiolúcido o si es mixto. Radiolúcido. Ok, mixto. Vamos a hablar de las lesiones mixtas cuando tenemos una sombra radiopaca dentro de una sombra radiolúcida o cuando hay una sombra radiopaca bien definida con múltiples sombras radiolúcidas dentro de esa lesión. Aquí tenemos varias cavidades. Las mixtas generalmente, o si no es que todos los casos, es una sola cavidad, es unilocular las lesiones mixtas. Por lo tanto, si vemos una lesión radiolúcida multilocular, porque estas son varias cavidades, vamos a definirlo como si fuera radiolúcido únicamente. Les repito, radiolúcido, si son múltiples cavidades, va a ser radiolúcido multilocular. Y si es una sola cavidad, si únicamente tuviéramos una sola cavidad con una sombra radiolúcida y en el centro una sombra radiopaca, vamos a decir que es una lesión mixta o tiene una densidad mixta. Entonces, en este caso es radiolúcido multilocular, como les acabo de decir, forma multilocular porque son varias cavidades. Bien definidos, pues sí, podemos decir que son bien definidos. Aquí yo puedo detectar, aquí viene la lesión, aquí viene también la lesión, aquí se define, aquí y aquí. Yo puedo detectar los bordes de esa lesión, por lo tanto vamos a suponer que es bien definido. También hubo ahí una cuestión en el mismo caso clínico que vimos la vez pasada, el término parcialmente definido. No en todos los libros se maneja, pero es válido también decir que está parcialmente definido. ¿Y aquí lo podemos aplicar? Sí, lo podemos aplicar porque aquí, por ejemplo, en el premolar, en especial el premolar, también no se ve tan definida el borde o los límites de la lesión. Incluso aquí también en distal de la segunda molar no se ve definida los bordes. Por lo tanto, ¿podemos decir que es parcialmente definida? Sí. Para cuestiones didácticas, aquí con nosotros únicamente vamos a decir si es bien definido o mal definido, para no entrar en discusiones de que es que aquí sí se ve y acá no se ve. En términos generales, en los libros, les digo, no en todo se maneja el parcialmente definido. Por lo tanto, si ya la mayoría se ve bien definida, vamos a denominarlo como bien definido. Y si la mayoría se ve mal definido, pues vamos a denominar como mal definido. El tamaño, en este caso, pues bueno, no tenemos los bordes de la lesión. Si yo tomo una radiografía periapical y no puedo observar los límites de esa lesión, yo tengo por obligación tomar una radiografía, ya sea una cruzal o una panorámica, para poder delimitar esos bordes y para poder obtener el tamaño. Ya aquí en este caso, pues bueno, pues va a ser como de 3 centímetros por 2 centímetros, pero conforme a esta radiografía. Sin embargo, como les digo, no tenemos los límites y por lo tanto no podemos denominar cuál es el tamaño de esta lesión. Y la localización pues se encuentra en el área posterior de la mandíbula, el área derecha posterior de la mandíbula, y efectos sobre estructuras adyacentes, pues aparentemente probablemente una reabsorción aquí en la primer molar. Aquí ligeramente se ve el ápice un poquito chato, entonces podemos inferir que hay una reabsorción de los ápices. No hay desplazamiento, los dientes se ven completamente normal, en posición como debe de ser. Puede ser una reabsorción del ápice. ¿Y cómo vamos a saber si hay desplazamiento de las tablas corticales o las tablas óseas? Pues únicamente tomando una radiografía oclusal. Con una oclusal podemos nosotros observar si hay aumento de las tablas óseas. Aquí tenemos otro ejemplo. Aquí sí, esta es una lesión mixta. Como les decía, esta es unilocular. Acá hay una, acá hay otra y acá hay otra, que es radiolúcida y que dentro de ella se ve una sombra radiopaca. Aquí sí lo vamos a denominar mixto, porque les digo, es unilocular, es radiolúcido y adentro hay una sombra radiopaca. Unilocular, como les mencionaba, los bordes están bien definidos, pues sí, también podemos decir que están bien definidos. Esta lesión sí de plano está mal definida, pero aquí sí se encuentra también bien definido, bueno, también mal definida. Este tamaño aproximadamente de 2 a 3 milímetros. Localización en los dientes anteriores de la mandíbula y efectos o estructuras adyacentes, pues aparentemente ninguno.